En esta lección vamos a hablar un poco acerca de las arquitecturas en microcontroladores. Hablaremos acerca de la arquitectura CISC y RISC para el CPU, la arquitectura Harvard y Princeton para la parte de la memoria y también veremos cuáles son los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar un microcontrolador o un microprocesador para nuestro proyecto. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos aprendiendo más acerca de los microcontroladores y vamos a aprender otros términos que son importantes. Cuando se crea el CPU tenemos básicamente dos arquitecturas, la arquitectura CISC y la arquitectura RISC. Bueno, veamos en qué consiste eso. Tenemos en primer lugar la arquitectura CISC. CISC significa Complicated Instruction Set Computer, es decir, computadora con un conjunto de instrucciones complicadas. ¿A qué se refiere esto de instrucciones complicadas? Bueno, que vamos a tener una gran cantidad de instrucciones y esta gran cantidad de instrucciones no es necesariamente malo ni bueno, depende mucho también de lo que nosotros vayamos a hacer. El tener una gran cantidad de instrucciones significa que vamos a tener una variedad de instrucciones para determinados tipos de procesos que nosotros vamos a llevar a cabo. Generalmente cuando nosotros tenemos un CPU de arquitectura CISC, bueno, vamos a soportar múltiples tipos de direccionamiento de memoria. Aún no hemos entrado al tema de direccionamiento de memoria, pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. En esta arquitectura nosotros tenemos múltiples tipos y tenemos también muchas instrucciones para poder manejar estos múltiples tipos de direccionamiento. Los CPUs CISC obviamente son muy flexibles, son más flexibles que los CPUs de tipo RISC y esta flexibilidad nos va a permitir llevar a cabo transferencias de datos de muy diversas formas. También vamos a poder hacer operaciones aritméticas y otro tipo de operaciones. Incluso algunos CPUs de este tipo tienen instrucciones específicas para procesos de multimedia o de alguna otra naturaleza. Cuando tenemos un procesador de tipo CISC, las instrucciones pueden tener diferentes números de bits e intervalos de tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos tener instrucciones de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, etcétera, ¿no? Y esas instrucciones pueden estar adentro del mismo CPU. Es decir, nuestro CPU a veces puede trabajar con instrucciones de 8, a veces la instrucción va a ser de 16 bits, a veces la instrucción va a ser de 32 bits y también tenemos diferentes intervalos de tiempo. Es decir, que una instrucción puede tomar determinada cantidad de ciclos de reloj en realizarse y otra instrucción puede tener una cantidad diferente de ciclos de reloj para poderse llevar a cabo. Un ejemplo de este tipo de arquitectura, bueno, pues es el Intel 8096. Por otra parte, tenemos también al CPU de tipo RISC. En los CPUs de tipo RISC nosotros tenemos un conjunto restringido de instrucciones. Generalmente en RISC nosotros vamos a tener pocos modos de direccionamiento y también pocas instrucciones para la transferencia de datos. Es decir, tenemos instrucciones muy precisas para los tipos de direccionamiento que nosotros encontremos. Vamos a tener muy pocas instrucciones para la transferencia de datos. Las operaciones se van a llevar a cabo cuando nosotros tengamos los operandos en los registros. Vamos a ver también el tema de registros más a fondo un poco más adelante, pero ustedes lo pueden ver como lugares temporales o buffers donde se va a guardar la información con la cual nosotros vamos a llevar a cabo determinada instrucción en un momento en particular. Véanlo como mini memorias o si lo quieren ver desde la perspectiva de programación como si fueran pequeñas variables en las cuales nosotros guardamos la información que vamos a procesar en esa instrucción en particular. Bueno, entonces las operaciones, perdón, solamente se van a llevar a cabo cuando los operandos los tengamos en los registros. Y aquí un punto importante es que cada instrucción se lleva a cabo en un ciclo. Esto nos va a permitir tener circuitos más pequeños y que también utilizan menos electricidad. Los CPUs de tipo RISC tienen un mejor desempeño que los CISC, pero recuerden que los CISC son más flexibles. Sin embargo, esto no los deja en una desventaja, ya que cualquier cosa que un CISC pueda hacer vía hardware, un RISC lo puede hacer también vía software. Y el que nosotros tengamos circuitos tan especializados para las instrucciones nos da un mejor desempeño. Entonces, bueno, aquí tenemos realmente que evaluar qué es lo que nosotros estamos necesitando para poder seleccionar algo que tenga una arquitectura CISC o que tenga una arquitectura RISC. Un ejemplo
de CPU con arquitectura RISC, bueno, pues son las series, las familias de ARM. En el manejo de memoria también tenemos dos alternativas, tenemos dos arquitecturas. La primera arquitectura que vamos a ver es la arquitectura de memoria Harvard. En la arquitectura de memoria Harvard, nosotros vamos a tener dos espacios de memoria y son dos espacios de memoria diferentes. Uno de esos espacios de memoria va a ser exclusivamente para la parte del programa y otro espacio de memoria va a ser para la parte de datos. Esto significa que la memoria para programa va a tener su propio direccionamiento que va a empezar en cero y va a ir, bueno, a lo que sea que tiene ese CPU, y lo mismo va a ser para la parte de datos. Va a tener su espacio de memoria con sus celdas de memorias, cada una de ellas con su propio direccionamiento que empiezan en cero hasta el máximo que pueda tener ese CPU de memoria. Entonces este es un punto importante. Tenemos dos espacios de memoria, uno en el cual tenemos la información del programa y otro en el cual tenemos la información de datos. Obviamente esto nos va a llevar a que nosotros vamos a tener instrucciones y señales de control separadas para cada una de las memorias. Si queremos nosotros hacer movimiento o trabajo con estas memorias, bueno, vamos a tener un set de instrucciones para la memoria de programa y otro set de instrucciones para la memoria de datos como tal. Un ejemplo de este tipo de arquitectura es el 8051. En la arquitectura de memoria Princeton, el programa y los datos van a compartir el mismo espacio de memoria. Es decir, no tenemos dos memorias separadas, tenemos una sola memoria y tanto el programa como los datos se encuentran en ese espacio de memoria. Vamos a tener un solo direccionamiento de memoria que empieza en cero y, bueno, termina hasta el máximo de memoria que pueda controlar ese CPU. Con esto vamos a tener únicamente un set de instrucciones para todo lo que es la parte de transferencia de datos en la memoria. Es más fácil trabajar con la memoria en Princeton, pero bueno, obviamente cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Un ejemplo de este tipo de arquitectura es el 68HC11. Como podemos ver, los microcontroladores van a tener muchísimas características, va a haber muchas diferencias entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos que seleccionar un microcontrolador o un microprocesador para nuestro proyecto? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la cantidad de bits que necesitamos. Necesitamos 8, 16, 32. También tenemos que tomar en cuenta la disipación de potencia. ¿Qué tanta disipación de potencia tiene ese microcontrolador en particular? La velocidad del reloj. También si va a tener arquitectura RISC, CISC o si va a ser un núcleo RISC con instrucciones CISC. Todo este tipo de cosas. Esto depende mucho también de la aplicación para la cual vamos a hacer uso de ese microcontrolador. La arquitectura de memoria, la cantidad de memoria interna, la cantidad de memoria externa, todo esto tenemos que conocerlo. No es nada más seleccionar esta familia o esta familia porque me latió o por algún motivo en particular, sino que dependiendo de nuestro proyecto tenemos que ir tomando en cuenta cada uno de estos puntos. Otros elementos en los cuales también tenemos que prestar atención es, ok, va a tener un EEPROM, un ROM, va a ser externo, va a ser interno, tiene comunicación serial o no tiene comunicación serial, los relojes, cantidad de relojes que necesita, va a tener un convertidor analógico digital, tiene ya incorporado el modem, tiene la parte para procesamiento digital de señales, tiene puertos para red, qué puertos de comunicación tiene, USB, PCI, etcétera, ¿no? O sea, todo esto nosotros tenemos que investigarlo bien para poder tomar en cuenta el microcontrolador que necesitamos para el proyecto que vamos a estar trabajando. Bueno, otro punto también es el costo del chip. El chip puede ser barato, pero quizás necesita mucho hardware extra. Entonces el costo del hardware extra que nosotros vamos a tener, la facilidad para conseguirlo, la facilidad de integración, conocimiento sobre su uso. Si ustedes ya saben o conocen muy bien determinada familia de microcontroladores, bueno, quizá la mejor elección sea ir hacia esos microcontroladores en particulares en lugar de entrar a una nueva familia y pasar por la curva de aprendizaje que va a llevar tiempo y también va a tener un costo como tal. Entonces, bueno,
El conocimiento que ya tienen sobre la familia puede ser un punto importante para la selección de un microcontrolador en particular. La disponibilidad y costo de las herramientas de software y hardware. Tenemos buenas herramientas de desarrollo para ese microcontrolador en particular. Conocemos las herramientas, hay herramientas de depuración, tenemos la parte de emuladores que nos ayuden con el proceso de desarrollo. Todo esto tómenlo en cuenta. También, bueno, obviamente las herramientas de hardware que nosotros lleguemos a necesitar. Hay librerías disponibles, ya tenemos elementos para todo lo que es pila, cola, cadenas, hacer merge, hacer sorts, o los vamos a tener que programar desde cero. Esto también puede incrementar el tiempo y el costo del desarrollo del proyecto. La facilidad que tiene ese microcontrolador en particular para llevar a cabo testing, para hacer debug. Bueno, como pueden ver, son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una buena selección. Bueno, ahora sí ya tenemos los conceptos establecidos y ya podemos adentrarnos a la parte de conocer cómo funcionan los microcontroladores. Eso lo vamos a ver a partir de la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.